Capítulo 16. Dice la palabra del Señor en Levítico 16, 1, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Hemos venido hablando acerca de Levítico y este es el capítulo más importante de Levítico. Nos está hablando de algo muy importante, que es un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios. Y yo le pregunto, ¿usted cree que usted puede tener un encuentro con Dios? ¿Por qué? Interesante, ¿no? ¿Por qué cree usted que puede tener ese encuentro con Dios? Bueno, pueden haber varias respuestas, pero principalmente en este capítulo nos dice o nos responde cómo acercarse a Dios. ¿A cuánto les gustaría saber cómo acercarse a Dios? Amén. Cómo tener un encuentro con el Dios de la palabra. Eso es lo que nos habla este pasaje. ¿Y qué nos muestra? Bueno, que para acercarse a Dios se debe saber quién lo puede hacer. Tenga en cuenta estos puntos. ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cuándo lo puede hacer? ¿Y para qué lo puede hacer? ¿O qué gana con acercarse a Dios? Entonces recordemos un momento la historia. ¿Dónde estaba sucediendo esto? En el desierto, ¿cierto? Recordemos, Dios los rescató de Egipto. O sea que aquí ya está hablando con un pueblo redimido, liberado, salvo. ¿Cuántos aquí son salvos? Amén. Entonces, vamos bien hasta allí. El Señor los saca de Egipto y los lleva hasta un lugar que se llama el monte Sinaí, ¿cierto? Allí les da sus leyes, allí hace un pacto con ellos. Y después de que Dios hace ese pacto con ellos, dice que les va a dar un lugar especial donde Dios va a morar en medio de ellos. La presencia de Dios en medio del pueblo. O sea que Dios iba a estar cerquita de ellos. ¿Cuánto les gustaría que Dios estuviera cerquita de usted? De su casa. Amén. Y como Él quiere morar en medio de su pueblo, pues allí Él va a manifestar su presencia, va a manifestar su gloria. Pero resulta que cuando inauguraron el templo, hicieron ese tabernáculo, efectivamente vino la gloria de Dios sobre ese lugar y empezaron a celebrar los cultos, empezaron a ofrecer los sacrificios y en una de esas celebraciones, apenas empezando, apenas en los primeros días, se van dos sacerdotes a acercarse a la presencia de Dios. Pero dice que ellos hicieron un culto como ellos quisieron, porque dice que ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les pidió. Y la gloria de Dios los mató. No respetaron la santidad de Dios. Y entonces, mire cómo empieza aquí precisamente esta historia. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Este capítulo comienza recordándonos la muerte de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón. Y creo que
el Señor quiere dejar un mensaje claro. O sea, la muerte de ellos no fue por casualidad, sino que se dio por un motivo. No fue porque ese día al horno le pusieron mucho fuego y se prendió y los quemó, no. El altar del holocausto, no fue por eso, sino que quería dejar un mensaje muy claro. Acercarse a Dios es un asunto de vida o muerte. Dígale al que está a su lado, acercarse a Dios es un asunto de vida o muerte. Amén. O sea, es delicado, es importante, es un privilegio, pero hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta que resalta en Levítico es cómo un Dios santo puede morar en medio de un pueblo pecador. Ustedes recuerdan que apenas terminan de hacer el pacto y ellos decir, sí, hacemos el pacto. Se subió Moisés entonces 40 días con Dios a que él le entregara las tablas de la ley y que les diera unas recomendaciones, unos mandamientos. Y mientras está Moisés 40 días allá, ¿qué estaba haciendo el pueblo acá abajo? Hicieron un becerro de oro, rompiendo el pacto, desobedeciendo. Entonces, imagínense, Dios es santo, acercarse a Él puede causar la muerte. Es más, ya causó la muerte de estos dos personajes, de estos dos sacerdotes. Entonces, ¿cómo puede un Dios santo morar en medio de un pueblo pecador? ¿Cómo el pueblo puede encontrarse con Él? Y es lo que Dios viene a decirles a través de este capítulo. Aquí nos va a enseñar algo que se llama el día del perdón. En hebreo, a los que les gusta el hebreo, Yom Kippur. Esta palabra sí es muy usada, sobre todo en este tiempo que se utilizan pues muchos términos hebreos bíblicos. Yom Kippur, el día de la expiación o el día de las expiaciones o el día del perdón. Y es el día más santo del año judío. Es el día más especial de todo el calendario. Es el día que esperaba el pueblo para celebrar ese culto al Señor y se preparaban para él. Así que miremos, ¿cuántos les gustaría encontrarse con Dios y estar en comunión con Él? Amén. Listo, vamos a ver qué nos enseña entonces la palabra. ¿Qué nos dice Dios acerca de cómo encontrarnos con Él para poder estar en comunión con Él? Lo primero es que dice aquí, en el 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón. ¿A quién? Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará ¿quién? Aarón. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Que cuántos pueden entrar en ese lugar? ¿Todo el pueblo? Solamente uno. Aarón. ¿Y por qué Aarón? Porque sí, porque era el sacerdote. Así que primera cosa que el Señor nos muestra allí, solo se puede acercar a Dios si es sacerdote. Eso dice el Señor. Solo es sacerdote. La entrada estaba limitada. Entonces aquí ya nos dice el quién, ¿no? Los que estaban anotando las preguntas, el quién. El quién es el sacerdote. La entrada estaba limitada. Recuerda esta palabra, limitada. Porque él dice, no en todo tiempo, no todo mundo. Estaba limitada. Solo Aarón, que había sido consagrado como sacerdote. Pero recordemos, ¿quién era un sacerdote? Un sacerdote era mejor que todos, más inteligente que todos, más bonito que todos, tenía más plata que todos. No. Había sido rescatado por gracia igual que todo el pueblo, igual que nosotros también. Fue rescatado, él también estaba allí en Egipto. Dios lo rescató. Entonces, un sacerdote es alguien que ha sido rescatado por la gracia de Dios, de la esclavitud del mundo. Bueno, en ese caso era la esclavitud de Egipto, para nosotros de la esclavitud del mundo. Yo creo que usted ya sabe lo que el Señor hizo para rescatarlo, amén.
Dios lo rescató por su gracia, por su obra en la cruz. Él fue a rescatarnos. Pero también nos dice que la entrada a la presencia de Dios estaba limitada a un lugar. O sea, la presencia de Dios no se manifestaba de una manera especial en todo lugar. No, había un lugar especial donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿En dónde? El lugar santísimo. Dice aquí, volviendo al 2, y Jehová dijo a Moisés de Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo, entre en el santuario, detrás del velo, ¿no? Recordemos cómo estaba organizado el tabernáculo. Ya ustedes se acuerdan, ¿cierto? Claro, ya lo tienen. El atrio afuera, que era el patio, el tabernáculo propiamente dicho, que es como decir así este lugar, el edificio, pero era de cortinas, y estaba dividido un lugar donde podían entrar los sacerdotes a ministrar, y un lugar que estaba separado también por un velo que no permitía la entrada de nadie. Ni Aarón podía entrar, como dice aquí, cuando él quisiera. Solamente un día al año. Entonces estaba limitada la presencia de Dios manifiesta a un solo lugar, el lugar santísimo. Pero habla en especial dentro de ese lugar santísimo, ¿qué había? El arca. Pero el arca, a pesar de que uno lo veía como un solo mueble, estaba dividido en dos partes. La parte de abajo, que es el arca propiamente, un arca de madera recubierta en oro, y dentro estaba, o se pondría, la ley de Dios. Bueno, ya estaba en ese momento la ley de Dios, y después colocarían otras cosas como testimonio del pacto con Dios. ¿Sí? Allí estaba recordando Dios la fidelidad a su pacto. Pero resulta que encima del arca había una tapa de oro, oro macizo. Y dice que tenía también dos querubines allí con sus alas extendidas. Y allí era que se manifestaba la gloria de Dios. Ay, Jesús, no vaya a tumbar yo a los querubines. Allí manifestaba el Señor su gloria en el lugar santísimo, pero especialmente en el propiciatorio. Ahora, ¿qué significa propiciatorio? Significa lugar de propiciación. ¿Tiene sentido, sí o no? Entonces, ¿qué es propiciación? Esa sí es una pregunta interesante. Propiciación, propicio, nos habla de que Dios da el medio para perdonar. O sea, está diciendo cómo quitar la ira, ¿sí? Una propiciación es un regalo que se da para aplacar la ira de otra persona. ¿A ustedes les ha tocado alguna vez hacer propiciación? ¿Alguien está enojado y les tocó llevarle un regalo para ver si se contentaba? Más o menos. La cuestión es que con Dios no era que uno le iba a llevar cualquier regalo o hacerlo de la manera que uno quisiera, no. Esa propiciación tenía que ser específicamente como el Señor decía y lo que el Señor decía. Pero propiciación habla entonces también de ese perdón. En especial la palabra de donde viene esta frase propiciación, viene de expiar o limpiar o cubrir o quitar el pecado. Amén. A eso se refiere, o sea que esa etapa era especialmente el lugar para eso, para anular, para limpiar, para quitar, para perdonar el pecado. Y representaba que cubría lo que estaba causando la ira. Y es dar el pago necesario para obtener ese perdón. Pero también ese propiciatorio representa algo, el trono de Dios. Representa el trono de Dios, incluso la forma en la que venía, algunos artículos de oro parecía que tuvieran una corona alrededor de ellos. Parece que fuera una corona, representaba ese trono de Dios y lo que más lo representaba precisamente era ese propiciatorio. En algún lugar dice que allí Dios asentaba sus pies.
aunque lo está diciendo de una manera metafórica, ¿no? Pero está diciendo que allí está el trono de su presencia, su trono santo estaba allí. Entonces, ¿qué representa ese propiciatorio? La presencia de Dios. ¿Y qué más? El perdón que Dios da. Y también, ¿qué más? El trono de Dios. Recuerde, el trono de Dios. ¿Sí? ¿Por qué le digo que recuerde? Porque ahora vamos a volver a hablar de ese punto. Ahora, la entrada a la presencia de Dios también estaba limitada en tiempo, ¿cierto? Ya dijimos, ¿cuánto tiempo se podía entrar a él? ¿Cuántas veces? Un solo día al año. Digo día y no utilizo la palabra vez porque en ese solo día entraba varias veces, posiblemente unas 3 veces entraba el sacerdote a ese lugar. Muy bien. Entonces mire todo lo que vemos. La principal palabra aquí es limitado. La presencia de Dios estaba limitada. No se podía acceder a ella fácilmente. Pero también nos dice aquí, empecemos a ver los elementos. El primero que es el sacerdote. ¿Qué debía hacer el sacerdote? Debía prepararse. Dígale al que está a su lado, para entrar a la presencia de Dios usted tiene que prepararse. Por eso dice el versículo 3, con eso entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. O sea, él no podía llegar y, ay, ¿qué era lo que yo tenía que traer? No, él ya tenía que llegar ese día, él tenía que haber preparado eso con mucho tiempo para traer ese becerro y traer ese carnero para holocausto. Pero también dice, se vestirá, dice el versículo 4, la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. O sea, se colocaba la túnica, se colocaba sus calzoncillos a la moda también de ese tiempo, se colocaba un cinto también blanco, y la cabeza también la cubría para poder entrar preparándose para entrar a ese lugar. Y dice que son las vestiduras santas, ¿cierto? ¿Qué representa esas vestiduras? Santidad. Pero sigue diciendo, vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, espere, antes de ponerse la ropa, tiene que bañarse, claro. Primero él debía limpiarse. Ahora, este no es un limpiarse que porque se va a bañar, no. O bueno, es un baño, pero es un baño ritual. Es un baño que hacía en un lugar especial donde estaba representando que estaba quitándose la contaminación del mundo, no el pecado. Aquí no está tratando con el pecado, sino que se está separando, porque es que acuerde que cuando Dios habla de santo, no es santo y pecado, que a veces uno ve como lo opuesto de santo es el pecado. Lo opuesto de santo no es el pecado. Lo opuesto de santo es lo común, el mundo. Eso es. Entonces él lo que estaba haciendo era quitándose eso, la contaminación del mundo, de lo común, de lo que se vive en el día a día. Y ahí sí se colocaba entonces su vestido, sus vestiduras blancas. Pero recuerden que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía un vestido especial. ¿Sí se acuerdan? Aquí hablamos de él y lo hablamos muy detalladamente. Que venía el efod, un efod que era como un chaleco, ¿no? Era como un chaleco, pero largo, y que aquí al frente tenía un pectoral de oro con 12 piedras, eso se lo recuerdan, ¿cierto? Y aquí venía con una tiara de oro, una placa de oro que decía santidad al Señor o consagrado al Señor. Pero ese día no se estaba poniendo eso. Ese día toda esa gloria de ese traje, él la estaba dejando a un lado. Porque es que delante de Dios uno no puede entrar con mucha gloria y con muchos títulos.
y creerse mucha, no, es que yo soy el pastor. No, no, delante de Dios. Los títulos, eso queda a un lado. Es más, ¿cuál era el título de Moisés? No, no era sacerdote. Siervo de Dios. Ese era el título. O hombre de Dios. Y eso es lo máximo que se puede decir de uno, que sea un hombre de Dios, que sea una persona de Dios. Amén. Que seamos hijos de Dios. Eso es lo más importante. Más allá de todos los títulos que podamos tener aquí en esta tierra, para el mundo o incluso para Dios. Lo más importante es que seamos sus hijos. Es de que seamos su pueblo. Entonces vino como con esa humildad, ¿no? Ese traje blanco representaba esa humildad, esa santidad. Era uno más del pueblo que necesitaba la gracia de Dios. Porque yo les digo, todos necesitamos la gracia de Dios. Si algo le abono al Papa que hubo, Francisco, es que él hablaba de eso. Él decía, no, es que yo tengo que pedirle también perdón a Dios y entender eso, que es que nosotros no, los que servimos a Dios, los que conocemos a Dios, usted que busca a Dios, nosotros no somos santos por nosotros, somos santos por Dios, porque Él nos apartó para Él, porque perdonó nuestros pecados, no porque no teníamos pecados. Y eso es lo que está reconociendo allí, o lo que se quiere mostrar en ese momento. Así que, ¿usted cómo viene hoy al Señor? Con el título de pronto, los que son líderes de estudiante de teología, el título profesional. ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo se presenta usted delante del Señor? Como un siervo de Dios. Siervo significa esclavo, ¿no? Eso significa siervo, porque hace tan a siervo le damos un título por allá arriba, no, siervo de Dios. Uy, no, eso que, no, siervo es esclavo de Dios, es lo más bajito. Así que, aunque Aarón, el sacerdote de ese día, iba a ministrar perdón para todo el pueblo, el primero tenía que y ministrar su propio perdón delante de Dios, limpiarse. Solo nos podemos encontrar con Dios y tener comunión con Él si somos la persona adecuada para acercarnos. Amén. Lo segundo que nos enseña esta palabra es que para podernos encontrar con Él y tener comunión con Dios, hay que reparar toda ofensa contra Dios. Los pecados ofenden a Dios. Amén. El pecado ofende a Dios. Mire el versículo 11. Dice, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, o sea, para el perdón de él. Y hará reconciliación por sí mismo, por sí, y por su casa, que eran los sacerdotes, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Ahí va la primera entrada, entrar con el incienso, ¿cierto? Dice luego, versículo 14, tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estábamos hablando de que esa tapa representaba la santidad, ¿cierto? Representa la presencia de Dios y era el lugar para cubrir el pecado. Entonces estaba rociando la sangre para cubrir el pecado, para que Dios no tuviera contacto con ese pecado. Y la sangre era la que hacía eso, aplacar esa ira de Dios. Entonces, recuerde que el gran problema que tiene todo ser humano es el pecado. Ese es el gran problema de la humanidad. Mire un momento Romanos capítulo 5, versículo 12.
lo delicado que es. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es que ese era el problema del pecado. Es que el pecado, la consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado de la muerte, dice también en Romanos. La paga del pecado de la muerte. ¿Por qué? Porque es una ofensa contra Dios. Porque lo está separando de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Entonces, si él quería encontrarse con Dios y tener comunión con él, lo primero que tenía que solucionar era su pecado, el pecado delante de Dios. O el pecado más bien que había ofendido a Dios. El detalle es que usted puede hacer muchas cosas buenas como esposa, como trabajador, como estudiante. Puede ser incluso un magnífico servidor en la iglesia. Y eso no lo va a justificar delante de Dios. Nada de estas cosas, nada de lo que nosotros hagamos nos va a justificar delante de Dios. Solamente el sacrificio correcto es lo que nos puede traer paz con Dios. Entonces el sacerdote era el primero que confesaba sus pecados y se arrepentía y ofrecía su sacrificio por el pecado. En el capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios les dio la sangre a ellos, les permitió usar esos sacrificios para que de esa manera pudieran pagar el pecado. Ahora, recuerden cómo era la ceremonia. Traía el becerro, en ese caso en el sacerdote, ponía sus manos encima, confesaba los pecados delante del pueblo. Allí él decía así, yo miré, yo hice, yo hablé tal cosa, allí. Y lo que estaba haciendo era una sustitución. Dios le estaba permitiendo usar ese becerro como sustituto. Al morir ese becerro estaba representando que él estaba pagando por su pecado con la vida, o más bien con la muerte. Aarón estaba muriendo en ese momento a través de ese sacrificio. Y por eso esa sangre era decir, la sangre de Aarón que estaba entrando allá para que Dios perdonara sus pecados, ¿sí? Eso era lo que representaba en ese momento, lo que él estaba haciendo. Y póngase un momento en el lugar del sacerdote. Él era el que le decía al pueblo lo que debía y lo que no debía hacer, cuando estaba bien y cuando no estaba bien con Dios. Esa era su labor. Pero Dios le demanda que él primero tiene que arreglar sus cosas con Dios, porque es muy fácil para nosotros andar diciéndole a los demás lo que deben hacer, ¿cierto? Oiga, pero usted ¿por qué está haciendo eso? En la casa, yo sé que eso no pasa en sus casas, eso pasa en mi casa. Cuando estoy con el celular y me dicen, y ya está ahí con el celular. Y yo, bueno, está bien, sí, lo guardo. Cuando doy una vueltica y salgo, adivine qué pasa. El que me dijo que si yo estaba con el celular, está allí con el celular. Pero eso no es lo que plantea el Señor. Dice que primero, antes de yo andar criticando a los demás, yo debo solucionar mis asuntos, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice primero? ¿Qué nos dice el Señor? Que es muy fácil pedirle primero a los demás que se santifiquen, pero Dios manda a que se fije primero en usted y en su casa. Antes de usted estar diciéndole a otro, allá en su casa, a los hijos, al esposo, a los hermanos, primero, usted es el que tiene que dar el ejemplo. Amén. Yo sé que eso no pasa aquí, de pronto esposas diciéndole a los maridos cosas y yo sé que eso... Pero de todas maneras hay que decirlo, ¿no? Para que quede claro. Entonces, el sacrificio por el pecado es por haber ofendido a Dios. Recuerde, ese es el motivo del sacrificio por el pecado. O sea, el centro del sacrificio no es usted, no soy yo. Es Dios el motivo de ese sacrificio. Es haber ofendido a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ahora va a haber un sacrificio que sí es a favor de la persona.
o una parte pues de ese ritual. Y esta semana hablábamos de Isaías 59:2. De pronto alguno se acuerda, porque trajo polémica en el estudio del jueves cuando llegamos a este tema y lo solucionamos con este texto. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que causa el pecado? División con Dios, una separación con Dios. Por eso Aarón no podía entrar así de cualquier manera. Él tenía que solucionar primero esa ofensa que había cometido con Dios. Esos pecados que aún nadie conoce, que solamente usted conoce, esos pecados que comete contra usted mismo, o esos pecados que han dañado a otros, esos también son contra Dios. O sea, no solamente es contra Dios porque se fue a adorar un ídolo y se le arrodilló allá a una estatua. Y uno dice, ay, le estoy fallando a Dios porque estoy cambiando la gloria de Dios por un yeso o por una imagen. No, cuando usted ofende a otra persona, también está pecando contra Dios. Cuando usted está afectando su propio cuerpo, está pecando en algo que solamente usted lo sabe, usted lo conoce, también está pecando contra Dios. Y si no, mire los 10 mandamientos: no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás, ¿cierto? Esos pecados que son contra otros también está ofendiendo a Dios. Así que lo que está diciendo allí es que una de las cosas que hay que hacer es reconocimiento del pecado, reconocer el pecado. Hay que reconocer que se le ha fallado a Dios. Imagínese esta situación. ¿Qué pasa? Una persona enferma, pero dice que está bien. ¿Usted ha visto personas así? Y le dice que vaya al médico, pero dice que no quiere ir al médico para que le hagan exámenes, que para qué. ¿Sí ha visto eso? ¿Y qué va a pasar con esa persona? ¿Se va a sanar de la enfermedad? Muy difícil. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer la enfermedad, ¿sí o no? Para poder encontrar la solución. Asimismo, Dios lo que le está diciendo aquí, usted primero tiene que reconocer su problema para poder encontrar la solución. Pero si dice, no, eso no es nada, eso es un pecadito pequeñito, no, eso nadie se dio cuenta. No, es que todos lo hacen. No, no importa, si todos lo hacen, pues entonces todos están en pecado y ya, es sencillo. O sea, con Dios las cosas son claras. Hay que reconocer que se necesita arreglar la situación con Dios. Reconocer aquellas cosas, aunque nadie las conozca, pecados ocultos, o aún aquellas cosas que cargan nuestro corazón, un rencor, una ira, un resentimiento. Eso también hay que reconocerlo. Y yo le pregunto, ¿qué tal es usted para reconocer sus fallas y para pedir perdón a otros? Porque ahí no va viendo. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Cuándo usted de corazón vino y pidió perdón? Ahí ya bajaron los amenes. Y es lo que el Señor pide, humildad para entrar en su presencia. Si nosotros no somos humildes con el que tenemos al lado, que lo vemos, ¿cómo vamos a hacer realmente? Porque es que uno puede ir a Dios y hablarle muchas cosas, pero no está mostrando una verdadera humildad, sino está pidiéndole perdón al otro, al que ofendió. También aquí nos hablaba de que él debía entrar con un incienso, ¿no? Y ese incienso se usaba precisamente para eso, para el lugar santísimo. Se usaba en el altar que estaba cerquita del lugar santísimo, estaba la cortina y ahí al frente estaba el altar del incienso, pero también se usaba para que pudiera entrar al lugar santísimo. Dice allí, leíamos ahora en el versículo 13, y pondrá perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? ¿Para qué no qué?
para que no muera. O sea, era algo obligatorio traer ese incienso y presentarlo. La pregunta del millón, ¿qué significa ese incienso? ¿Qué significa ese incienso? Bueno, no. Que la Biblia misma nos conteste, ¿cierto? Que sea un olor fragante, olor grato. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 5:8. Amén. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. O sea, estaban en la presencia de Dios. Todos tenían arpas y copas llenas, copas de oro. ¿Llenas de qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Nuestras oraciones. Eso es. O sea, para nosotros entrar a la presencia de Dios, tenemos que entrar, vea, cubiertos de oración, llenos de oración. Es que a veces uno quiere entrar a la presencia de Dios. Señor, vengo a tu presencia, amén. Y ya, no, llenos de oración. Dice que él presentaba y llenaba ese lugar. Ahora, físicamente allí tenía una explicación, es para que no muriera. O sea, él lo que estaba haciendo era creando una nube. ¿Sí se acuerdan que Dios se manifestaba en el desierto en una nube? Esa nube la ponía Dios para proteger su gloria. Por la noche, cuando se veía el fuego que había dentro de esa nube. Y decían que era una columna de fuego. No cambiaba, de noche y de día realmente no cambiaba. Lo que pasa es que la nube cubría esa gloria de Dios en ese fuego para guardar al pueblo, porque si ellos se encontraban con la gloria de Dios, morían. Entonces le tocaba a Aarón presentar ese incienso, llenar ese lugar de esa nube para que la gloria de Dios no lo fuera a matar. Nosotros necesitamos rodearnos de oración, llenarnos de oración para poder entrar en la presencia de Dios. Amén. Con espíritu de oración. Ahora, lo tercero que nos muestra aquí es que para podernos encontrar con Dios y tener comunión con Él, después de reparar toda ofensa, hay que hacer lo que Dios nos diga para que Él nos limpie de todo pecado. Amén. Mire lo que tenía que hacer. Versículo 20. Dice, y cuando hubiere acabado de espiar el santuario, o sea, ya acabó de limpiar esa, o más bien de quitar esa ofensa que había contra Dios. El santuario representa a Dios y su presencia. Entonces, cuando ya había acabado de expiar, de limpiar el pecado en el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Sí se acuerda que habían 2 machos cabríos? Bueno, voy a devolverme un poquitico para no... Voy a ir al versículo 7. Dice, después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte para Jehová y lo ofrecerá en expiación, así como ofreció el becerro. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Listo? Entonces ya ahí quedó claro. Volvamos al versículo 20. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué estaba poniendo sobre la cabeza? Todos los pecados, las rebeliones, las iniquidades del pueblo. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío
por el desierto. Ese no lo mataban, el uno lo mataban en expiación y lo ofrecían en el altar. Normal, la sangre, y la sangre del otro también debía, era la otra vez que él tenía que entrar. Entraba primero con la sangre del becerro, de su pecado, y rociaba 7 veces. ¿Por qué 7 veces? ¿Qué significa el 7? Lo perfecto, lo completo. O sea, no era que si echaba 8 veces hizo más. No, no, no. El número es como una palabra, ¿no? Usted no se acuesta en una cámara y va a quedar más cómodo porque es más grande que una cama. No, son cosas diferentes, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Entonces daba 7 veces porque ese era el número que significaba completo, perfecto, que estaba hecha la obra. Listo. Después mataba al otro macho cabrío, el chivo, y traía la sangre otra vez. Y ya después iba afuera y hacía esto con el macho cabrío que estaba vivo, con el chivo expiatorio. ¿A alguien le ha tocado alguna vez ser el chivo expiatorio? Que le echen la culpa de lo que hizo otro. Sí, el otro lo hizo, pero a usted le tocó pagar las consecuencias. Eso pasa, ¿cierto? Eso le tocó a este chivo. De ahí sale la frase chivo expiatorio. Le tocó ser el chivo expiatorio, porque colocaba toda la culpa de los pecados de todo el pueblo que no habían sido reconciliados durante todo ese año. Oiga, salía cargado ese pobre chivo con los pecados de todo el año, de todo el pueblo. Y ahí los tenía que confesar. ¿Qué tenía que hacer? Confesar. Es necesaria la confesión para que haya un verdadero, o sea, eso demuestra un verdadero arrepentimiento cuando hay confesión de los pecados. ¿Por qué lo hacía? ¿Sería que Dios no conoce la verdad? ¿Será que Dios no conoce lo que uno hace? Claro, no era por Dios. Dios ya conoce toda la verdad. La confesión que se hace no es para informar a Dios, sino para liberarnos nosotros del pecado. O sea, el pecado que no se confiesa, ahí queda. No, no puede ser perdonado. Hay que confesar el pecado para que pueda haber liberación. Entonces la confesión lo que hace es liberarnos a nosotros mismos. Y en este caso era liberar al pueblo de ese pecado. No puede ser una confesión superficial, sino que tiene que ser algo de corazón y tiene que ser algo específico. No solamente, Señor, perdóneme porque pequé. No, pero pecó en qué hizo, qué fue lo que hizo. Tenía que ser específica esa confesión. Entonces, como vemos, cuando se enviaba ese pecado afuera, estaba diciendo que el pecado estaba saliendo ya de ellos. Ya habían arreglado sus cosas con Dios. Ahora ellos estaban siendo limpiados de el pecado. Hay que echar fuera el pecado, mandarlo lejos de nosotros y mandarlo fuera de Dios. Mandarlo fuera del campamento era mandarlo fuera también de Dios. Entonces Dios no solo perdona el pecado, sino que remueve completamente esos efectos y todo lo que trae el pecado. Y recuerde que ellos habían confesado rebeliones, pecados, iniquidades, o sea, todo tipo de pecado. No hay pecado demasiado grande, ni hay falla demasiado pequeña. Todas, todo lo que no le agrada a Dios tiene que salir de nuestra vida. Amén. Dentro de esto también, para hacer la consagración de ellos, debía ser algo que se llama el holocausto. Que el holocausto consistía en un sacrificio donde quemaba todo ese cordero. Ahorita lo veíamos, el carnero para el holocausto era quemarlo todo completo y representa la consagración completa, entregarlo todo a Dios. Para podernos encontrar con Dios, entonces debe haber una consagración total y limpiarnos de todo pecado. Y por último, para ir a la presencia de Dios hay que hacerlo en el tiempo indicado. Versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. ¿En qué mes? ¿Cuál es el mes séptimo?
No, septiembre, pues se llama sep. Porque es el mes. No, lo que pasa es que nuestro calendario es raro. Nuestro calendario, el mes uno no debería ser el mes uno. Enero no es el. Nos quedó el septiembre, de que era el mes séptimo. Y va muy, muy similar a este calendario. O sea, esto daría más o menos en ese mes de finales de septiembre y principio de octubre. Tendréis por estatuto perpetuo. Bueno, los que dijeron julio está bien en nuestro calendario, ¿no? No vayan a decir después que yo les cambié el calendario. No, está bien el mes séptimo, si es julio dentro de nuestro calendario. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, ni natural ni extranjero, que mora entre vosotros. Ahora, el tiempo. Hablemos del tiempo. ¿Por cuánto tiempo había que hacer esto? Dice por estatuto ¿qué? Perpetuo. Eso significa que por siempre. ¿Hasta cuándo hay que mantener ese ritual? Siempre. Ellos cada año hasta el día de hoy, celebran todavía Yom Kippur, el día del perdón. Ya no lo hacen como lo menciona aquí porque pues ya no está el templo, pero todavía celebran el día del perdón, hablando de los judíos. ¿Y por qué todavía hay que hacerlo? ¿Ustedes creen que nosotros también debemos hacerlo, celebrarlo? ¿Por qué? Ah, sí. Ah, sí. Ay, no. No, no, diga así. Bueno, para allá vamos. Vean, mientras exista pecado es necesario, ¿cierto? Hacer ese arreglo con Dios. Hasta que el Señor no venga por nosotros, sí. Mientras exista el pecado, entonces hay que seguir manteniendo ese ritual. Debemos aún en este tiempo tener un día, perdón, es una pregunta, ¿debemos aún en este tiempo tener un día de expiación? ¿Ustedes qué dicen? Sí, todavía hay que tener un día de expiación. Pero recuerde, solo el sacerdote puede acercarse a Dios. Debe reparar toda ofensa contra Dios, buscar el perdón de Dios, hacer todo lo que Dios pide para que nos limpie el pecado. Y yo le pregunto, ¿eso ha cambiado? Eso estamos hablando del Antiguo, ¿ha cambiado con el Nuevo Testamento? El pecado siempre será el mismo, sí, muy cierto. Entonces, sí ha cambiado y no ha cambiado. ¿Por qué? No ha cambiado por lo que ustedes dicen. El pecado continúa, seguimos, o sea, cuando se peca, se ofende a Dios y es necesario arreglar las cosas con Él, es necesario limpiarnos nosotros también de todo pecado, es necesario que la persona que entre a Dios sea la persona correcta, la que Dios está pidiendo o la que Dios permite que entre. Entonces los principios siguen siendo lo mismo, pero el sacerdote, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Que usted se la sabe de memoria, pero dice, perdón, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quién es sacerdote? ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo sacerdotes. Amén. O sea, si somos sacerdotes es por nuestra relación con Dios, a través de Cristo. A través de Cristo. Cristo nos hizo a nosotros sacerdotes. Así que sigue el principio de que el que puede entrar es un sacerdote, sí. Solamente un sacerdote. O sea que cuando usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y se convierte en un sacerdote para Dios. Amén.
entramos a ser sacerdotes para Dios. ¿Se debe reparar toda ofensa contra Dios todavía? Dice en Romanos, me gusta mucho este versículo, aunque hay muchos que hablan acerca de este tema, pero Romanos capítulo 5, versículo 8, encierra unas verdades muy grandes y que sintetizan. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, estamos hablando de haber ofendido a Dios. Y aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, o sea, aún habiendo ofendido a Dios, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿En su qué? Dice el versículo 9, seremos salvos de la ira, o sea, de ese castigo que traía muerte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo representa esos sacrificios, toda esa sangre que se derramaba, incluso representa el chivo expiatorio que mandaban lejos y se llevaba el pecado. Ese también Cristo representa, es el que tomó sobre sí todo el pecado y lo llevó él a la cruz. Amén. ¿Y dónde murió Cristo? Sí, pero ¿dónde estaba la cruz? Fuera de la ciudad. Así como decía aquí que tenía que sacar el pecado de la ciudad, así Cristo llevó el pecado y murió fuera de la ciudad, cumpliendo todo lo que se menciona en este ritual. Por eso Cristo pagó el pecado y restauró nuestra comunión con Dios. Así que ya cumplimos con dos. Somos sacerdotes. Ya se ha reparado toda ofensa contra Dios a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo. Y nos queda una última cosa, el tiempo. Porque no se puede entrar en cualquier momento al trono de Dios, porque tiene que ser en el día indicado que Dios, como Dios le dijo a Aarón, ¿cierto? No en todo tiempo. Entre Aarón en el santuario detrás del velo. Pero mire qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora usted y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios y ya no está limitada. Ahora nos podemos acercar confiadamente, encontrar su perdón, encontrar su gracia. Amén. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia de Dios? Amén. Yo le invito para que esté de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todas estas verdades y por el privilegio que tenemos hoy de estar en la gracia y de poder entrar a la presencia de Dios. Mire, el problema del pecado es que el pecado, lo que causó en el pueblo de Israel fue que lo sacó del pacto. El pecado a nosotros nos separa del pacto con Dios. Y cuando nos separa del pacto con Dios, perdemos todos los beneficios que tenemos de estar dentro del pacto con Dios. Por eso es necesario arreglar todo problema de pecado. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Padre celestial, Señor, reconocemos hoy tu santidad. Reconocemos hoy tu grandeza. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno de la gloria, de la honra, del respeto, Señor, del temor reverente, Señor. Tú eres digno, Señor, y reconocemos que tu santidad es tan grande, Señor, que no podemos entrar a ella, Señor, porque nos destruiría. Señor, necesitamos entrar cubiertos por la sangre de Cristo. Necesitamos la sangre de Cristo que borre, Señor, toda ofensa que hayamos cometido contra ti. Señor, hoy venimos a ti y dígale, Señor, te pido perdón.
Te pido perdón. Confesamos, reconocemos todo pecado. Hable con el Señor de pronto lo que ha hecho esta semana, este mes, o de pronto algo que no haya solucionado. Dígale: Señor, perdóname, Señor, perdona mis malas palabras, Señor. Perdona, Señor, cuando he ofendido. Señor, perdona aún, Señor, mis pensamientos. Señor, mira mi corazón, precioso Dios. Señor, todo lo que haya hecho que haya ofendido a otros. Señor, con lo que haya dañado a otros. Aún con lo que me haya afectado a mí mismo, Señor. Cualquier cosa, Dios, tú las conoces, Señor. Tú conoces mis fallas, tú conoces mis errores, Señor. Hoy las presento a ti, Señor. Tú sabes, Señor, lo que hay en mi corazón, Señor. Tú sabes el momento, Señor, donde mi mente, Señor, pensó algo que no debía pensar. Mi corazón sintió algo que no debía sentir. Mi boca dijo palabras, Señor, que no eran las palabras correctas. Mis ojos vieron, Señor, lo que no debían ver, Señor. Límpiame, Señor, perdóname hoy. Señor, aquí tu palabra dice que el sacerdote debía dar ejemplo de ese reconocimiento. Señor, yo te pido que me perdones, que perdones el liderazgo de la iglesia, Señor, los que te sirven. Hoy, Señor, como muestra de eso, tuvimos que limpiar el templo, Señor, recordando que debemos limpiar el santuario, Señor, que debemos limpiar el lugar, Señor. Recordándonos, Señor, que debemos permanecer con este lugar limpio para honrarte y para glorificarte como tú te lo mereces. Pero también físicamente, Señor, hemos puesto, Señor, esa arca del pacto que representa tu presencia, delante de la cual debemos tener temor, Señor. No por ese objeto, Señor, sino por tu presencia, que representa tu santidad. Señor, ayúdanos, Señor. Hoy acudimos a la sangre de Cristo, al sacrificio que hizo en la cruz. Hoy vamos a la cruz a pedir misericordia, a pedir que nuevamente, Señor, perdone nuestros pecados. Señor, y así como el sacerdote ponía sus manos, Señor, y confesaba sus pecados para transferirlos a ese animalito, así mismo hoy, Señor, reconocemos que Cristo fue a la cruz para llevar nuestros pecados. Y todos los pecados quedan puestos allí, Señor, en la cruz. Y allí son pagados, allí son anulados, allí son perdonados, Señor. Y tú limpias nuestro corazón. Pero también reconocemos, Señor, el regalo tan grande que tenemos. Tu palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, Señor, donde podemos encontrar el perdón, donde podemos encontrarte a ti, podemos encontrar tu presencia. Hoy nos encontramos delante de tu presencia, Señor. Hoy estás aquí en medio de tu pueblo que te busca, que te reconoce. Señor, te agradecemos, te damos a ti toda gloria, toda honra y toda la alabanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos, Dios me los bendiga y recuerde que usted puede entrar confiadamente en cualquier momento al trono de la gracia. Amén. Bueno, nuestros hermanos,